Bypass en equipos del XR hasta el 13 Pro Max en iOS 17, soportados también por la herramienta iRemove Tool. Está disponible para registrar directamente en nuestra página. En esta ocasión tengo un iPhone 11 Pro, el cual vamos a mostrarte todo el proceso, desde el registro hasta la activación con nuestra herramienta. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestro equipo sea compatible. Para esto vamos a abrir la herramienta iRemove Tool. Recuerda que esta herramienta está tanto para Windows como para Mac, pero la versión que soporta estos equipos A12 Plus del XR hasta el 13 Pro Max en iOS 17 está solamente en la versión para Mac OS. Si tienes Windows, vamos a seguir usando iRemove Pro, pero si tienes Mac, esta es la opción recomendada, utilizar iRemove Tool. Está disponible para registrar en nuestra página. Aquí, como ven, nos dice que nuestro equipo es compatible. Vamos a darle aquí a cancelar. Vamos a copiar nuestro email y vamos a dirigirnos a verificar el email que no esté reportado. Yo voy a usar la página de mi país, que es SMA Indotel. En tu país debe haber también una página similar, así que debes usar la correcta para verificar en tu país que no tenga ningún tipo de reporte. Aquí estamos confirmando con el código CAPTCHA que no somos, que no somos robots, que somos humanos. Aquí vemos que nuestro equipo no está reportado ni a nivel local ni tampoco a nivel internacional. El equipo está libre para poder utilizar sin ningún tipo de problemas. Entonces, luego de esto, vamos a proceder a registrar nuestro dispositivo. También muy importante, vamos a intentar activarlo, a ver si en verdad tiene vinculado una cuenta de iCloud. Vamos aquí a conectarnos a nuestra red Wi-Fi. Para hacer esta comprobación, no nos vaya a pasar que hacemos el bypass o hacemos el registro y luego nos damos cuenta de que nuestro equipo estaba libre, o sea, 50 iCloud. Vamos a confirmar, ahí estamos intentando activar. Y una vez que confirmemos esto, vamos a realizar el pedido desde nuestra página fashioncelular.com. Y luego de que esté el registro, recuerda que el registro tarda algunos 5 minutos aproximadamente. Y luego de esto entramos a una lista de espera donde tenemos que esperar de 1 a 24 horas. Es el tiempo promedio más o menos. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Pero ese es el tiempo que debemos de esperar. Como ven, nuestro equipo está bloqueado con una cuenta iCloud. Así que vamos a proceder con el registro del mismo. Para esto nos vamos, como te dije, a nuestra cuenta, o sea, a nuestra página fashioncelular.com. Recuerda que debemos estar registrados previamente y ya con créditos cargados. Una vez que estemos con estas condiciones, nos vamos a ponga la orden, email service, y vamos a buscar nuestro servicio de iRemove Tool. Vamos a escribir aquí para filtrarlo, vamos a poner 11 Pro. Y como ven, está disponible con varios operadores o varias aplicaciones. Por ejemplo, tenemos iRemove Tool, tenemos iRemove Pro y también tenemos el servicio de Minacris. Está un poquito más abajo, vamos a ver si me permite arrastrar. Bueno, más abajo está el servicio de Mina. El mouse no me está dejando maniobrar, pero el que nos interesa es este de aquí. Como ven, cuesta 120 USDT. Seleccionamos el modelo, que es el 11 Pro, el modelo que tenemos, y pegamos aquí nuestro email. Una particularidad que tiene este programa iRemove Tool es que se registra con el email de nuestro dispositivo. En los demás programas, por ejemplo, en Mina y también en iRemove Pro, se registra con el serial, pero en este registramos utilizando el email de nuestro equipo. Aquí vamos a poner la orden y nos vamos a historial de email. Aquí nuestro equipo se va a procesar y se va a completar el registro para luego vamos a caer a lo que es una lista de espera y debemos esperar de 1 a 24 horas. Es el tiempo que mayormente está tardando. Por ejemplo, si mandamos ahora, muy posiblemente ya en la mañana del siguiente día ya podamos hacer uso de nuestra activación. Así que, señores, es muy importante que te suscribas para que te mantengas al tanto de todo lo que va pasando en nuestra página fashioncelular.com, así como también de lo que pasa con la plataforma Developer Team.
Si es la primera vez que estás por aquí y aún no te has unido a lo que es el grupo de Developer Team, en la descripción de este video está el enlace para que te puedas unir directamente, como también a nuestro grupo que está en Telegram. Tenemos también dos grupos en WhatsApp, uno abierto para hablar de cualquier tema. Recuerda que no se permite las ventas. Solamente los que son administradores pueden hacer este tipo de transacciones. Y también tenemos otro grupo que es exclusivamente para tratar de temas de TurboSync. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita. Ahora mismo vamos a parar el video y cuando ya esté listo para activar, vamos a volver para mostrarte la activación de este dispositivo, que es un iPhone 11 Pro, el cual está con bloqueo de activación, y es lo que vamos a saltar el día de mañana para que podamos verlo cómo funciona. Ya te hemos mostrado las otras dos herramientas, tanto la de Mina, Mina Activator, como iRemoval Pro Premium Edition, y en esta ocasión te estamos mostrando cómo funciona iRemove Tool, la cual está muy buena, señores. Está trabajando excelente, así que te la recomiendo. Puedes registrarla directamente desde nuestra página y esperar ya lo que es el tiempo de activación, y nos vemos. Para ti van a pasar unos segundos, pero para mí van a ser unas cuantas horas. Bueno, señores, estamos aquí de nuevo. Vamos a ver si ya nuestra activación está lista. Como pueden ver, tenemos aquí nuestro iPhone 11 Pro, el cual ya registramos en el día de ayer. Muy importante, vamos a darte un tip, y es bueno restaurar nuestro equipo, aunque ya esté en pantalla de Hello. Es bueno restaurarlo para que nos quede con los más mínimos errores posibles. Aquí, como podemos ver, estamos intentando activar nuestro dispositivo. En un momentico aquí nos va a pedir la cuenta. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a conectarlo a Wi-Fi y vamos a intentar activarlo. Y una vez que nos esté pidiendo nuestra cuenta de iCloud, en este momento vamos a proceder a activar. Vamos a ir abriendo nuestro programa iRemove Tool, en el cual fue que hicimos el registro el día de ayer. Aquí, como vemos, nos está dando ya la opción de inicio para poder activar nuestro dispositivo. Entonces ahí vemos que ya nuestro equipo nos está pidiendo la cuenta. Vamos a darle a Start. Aquí, como vemos, nos dice que esperemos, y se está ya procesando lo que es nuestra activación, lo que nos indica que ya se ha completado el tiempo de espera. Ahí vemos que se está haciendo el bypass. Recuerda que este es un bypass de un solo clic, como ven, bastante rápido. Ya nos dijo que se ha hecho el bypass con éxito y nos manda a dar el review a la compañía. Aquí vamos a darle a cancelar y simplemente vamos a esperar que encienda nuestro dispositivo para hacer las pruebas. Señores, esto es algo súper rápido, de verdad me sorprendió. Las demás herramientas, por ejemplo, la que más usamos es iRemoval Pro, tarda un poquito más. Igual también Mina, no es tan rápida como esta. De verdad que la velocidad me ha sorprendido, señores. Entonces ahora vamos a colocar una tarjeta SIM. Muy importante, señores, algunos están reportando que están teniendo problemas con las notificaciones, y en este caso nos manda o sea, debemos de hacer el bypass o repetirlo hasta que nos quede con éxito. Entonces vamos a darte unos tips que usábamos en bypass anteriores. Vamos a ver si en esta nos funciona de igual manera, y es colocar una tarjeta SIM. También podemos introducir nuestra cuenta de iCloud y procedemos a llegar hasta el FaceTime, y vamos a activar FaceTime. Una vez que se complete la activación del FaceTime, esto nos va a indicar que nuestro equipo va a quedar totalmente funcionando con lo que son todas las notificaciones y funcionando a la perfección. Así que este es un tip que en bypass anteriores lo hacíamos y funcionaba a la perfección. Entonces también puedes hacerlo para comprobar o verificar si esto también te ayuda a resolver lo que son las notificaciones. Pero como pudieron ver, señores, este bypass es súper rápido. Recomiendo esta herramienta abiertamente. Puedes registrarla directamente en nuestra página fashioncelular.com, simplemente enviando tu email, y luego esperar el tiempo prudente. De momento está tardando de 1 a 24 horas. Este es el tiempo que debemos esperar, es aproximado. Puede ser que tarde menos, puede ser que tarde más, pero como ven es súper rápido. Una vez que queda registrado, simplemente le damos a activar, un solo clic. No debemos hacer más nada, simplemente esperar hasta que se complete nuestra activación, y luego ya podemos probar nuestro dispositivo.
Aquí, como saben, esto dura un buen rato activando lo que es el FaceTime o el Siri, o sea, todo lo que son las funciones o las aplicaciones de Apple. Recuerda también que puedes unirte al grupo oficial de la plataforma Developer Team. El enlace está en la descripción de este video, así como también a los grupos que tenemos de soporte, tanto en YouTube como en Telegram. Así que, señores, ya este video llegó hasta aquí. Como vieron, muy rápida la activación. Aquí solamente estamos esperando que se complete la activación del FaceTime para comprobar que tengamos funcionando todo lo que son las notificaciones. Vamos a hacer una llamada de prueba. Como ven, aquí está, tenemos un SIM card que está en roaming y por esto nos dio ese aviso, pero pudimos escuchar que la llamada sí salió. Vamos a marcar el número de aquí del local, vamos a ver si tiene servicio. Vamos a apagar el Wi-Fi. Ok, ahí no sé si lo alcanzan a escuchar. Está en roaming, pero no tenemos acceso a llamadas. Pero como podemos ver, está funcionando a la perfección. Aquí aún no se activa el FaceTime, simplemente hay que esperar que se active y una vez que se complete dicha activación, ya no va a funcionar a la perfección. Recuerda que debes colocar una cuenta de iCloud para que esto te pueda activar un poquito más rápido. Si llegaste hasta aquí es porque te gusta nuestro contenido, así que si no te has suscrito, este es un buen momento. Suscríbete, activa la campanita. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si no lo has hecho. Y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.